Muy bien, pues muy buenos días a todo el mundo y gracias por vuestro interés en participar en este taller eminentemente práctico sobre eficiencia digital de las organizaciones sin ánimo de lucro. Como decía el compañero, estamos grabando el taller, además para dejar constancia de que él se desarrolla, pues para que os sirva a todo el mundo como documento al que recurrir para recordar qué dudas, qué contenidos han desarrollado, qué dudas han resuelto, etcétera, etcétera. Así que estoy convencido de que va a ser muy productivo. Debo recordar que parte de este taller está financiado con el proyecto a cargo, disculpad, a cargo de IRPF 266/2020, la red de las personas, acciones de fortalecimiento para la inclusión social, y además la grabación la vais a tener disponible en el canal de APN Castilla-La Mancha en YouTube. Por privacidad, si no queréis que se os vea, podéis apagar la cámara, pero bueno, el gestor del canal, de la plataforma, está ya activando los micrófonos cuando pidáis paso y desactivando las cámaras para, entre otras cuestiones, aligerar la información y también preservar vuestra privacidad. Me gustaría resaltar el papel de esta entidad con la que estamos trabajando, de TechSoup. TechSoup España es una entidad sin ánimo de lucro. Hemos contactado con ellos y ha habido un trabajo mutuo previo porque su misión coincide mucho con nuestros intereses. TechSoup España pretende ayudar al tercer sector a la hora de promover su proceso de transformación digital. Es decir, a la hora de que las ONGs de inclusión y también de las ONGs que trabajan con discapacidad pues puedan llevar a cabo ese proceso de digitalización, mejorar su software, mejorar la tecnología y además de forma gratuita o a precios muy asequibles. Por lo tanto, su misión coincide con nuestras necesidades como sector, pero también va muy en la línea de los vientos y de los tiempos que corren en estos momentos. Os recomiendo mucho que visitéis la página de TechSoup, que es techsoup.es, escrito techsoup.es. Es una página estéticamente muy, muy amigable y llena de contenidos. Así que, pues este es el contexto fundamentalmente del taller práctico en el que estáis, sobre eficiencia digital de las organizaciones sin ánimo de lucro. De manera que disfrutadlo. Previamente me decían los compañeros de TechSoup, José en concreto, que podéis formular preguntas a lo largo de todo el taller. Lo mejor es que utilicéis el chat y a partir del chat, además, viendo lo que escribís en el chat, evitamos que se repitan preguntas o que se hagan preguntas demasiado similares. Por lo tanto, también es una oportunidad de autogestión del grupo. Lo mejor es que utilicéis el chat para volcar vuestras preguntas y según las vayan viendo José y los moderadores y las moderadoras del taller, pues se van a ir introduciendo las preguntas en el propio taller. De todas formas, se va a reservar también un espacio final pues para el minuto de oro de resolución de preguntas y para que no os vayáis, no os quedéis con nada en el tintero. Va a ser muy productivo, estoy convencido, y de hecho ha tenido muy buena aceptación este taller. En principio
tenemos casi, si no me equivoco, 70 personas inscritas prácticamente, que imagino que irán incorporándose en estos minutos que quedan y que seguramente también accedan al canal de YouTube de APN Castilla-La Mancha para ver el contenido. De manera que, por mi parte, no mucho más. Agradecer de nuevo a TechSoup y a toda la gente que estáis detrás del curso participando y disfrutando y fortaleciendo en definitiva al sector a través de las formaciones y talleres que vamos ofreciendo desde la EAPN Castilla-La Mancha. Va a haber buen trabajo. Me paso a una segunda línea de batalla y permanezco por aquí atento, escuchando y a lo mejor incluso preguntando. Así que ánimo y a ello, que sea productivo. Muchas gracias, Adolfo. Gracias, Adolfo, y gracias, Sara, por invitarnos a participar hoy aquí con vosotros. Y muchísimas gracias a todos los que habéis asistido y todos los que os habéis podido registrar, aunque no hayáis podido venir. Para nosotros es un placer poder estar aquí otra vez en Castilla-La Mancha de forma virtual y poder hablar con vosotros de TechSoup y de transformación digital, que es un tema muy de moda, vamos a decir, muy candente, sobre todo desde los últimos 2 años, ¿no? Para casi todas las organizaciones. Y bueno, nosotros, para empezar, lo que queremos decir es que, por empezar con un mensaje positivo, es que al final la transformación digital nos afecta a todos y en realidad no lo estamos haciendo tan mal, que parece que siempre se está recriminando que no nos adaptamos a la suficiente velocidad, pero en realidad como personas nos estamos adaptando constantemente a nuevas tecnologías y sin darnos cuenta cada vez las utilizamos de una forma más cotidiana y bueno, sin importar la edad que tengamos. Aquí tenemos unos niños de 5 años que estarán haciendo robótica, como mis sobrinos, pero y personas mayores también estamos viendo cómo se están adaptando a utilizar el móvil, a utilizar tecnologías como Alexa para contestar, para hablar con sus familiares, etcétera. Así que no lo estamos haciendo tan mal. ¿Qué pasa? Que al hablar de una organización parece como que nos cuesta más, ¿no? que como personas. Adaptarse a estas tecnologías es una necesidad, pero en realidad como personas lo hacemos y como nuestra entidad, nuestra organización parece que le cuesta más porque al final es más difícil tomar decisiones, estamos más absorbidos por nuestro trabajo en el día a día y deja de ser una prioridad, ¿no? Sí que vemos que el sector privado al final está constantemente intentando adaptarse porque, claro, lo que intentan es llegar ahí a todo el consumidor, a intentar vender, a intentar colocar sus productos mejor, a intentar ofrecer nuevas cosas. Nosotros como tercer sector creemos que no nos podemos quedar atrás en esta carrera. Tenemos que también estar ahí fuera, aprender a comunicarnos con la gente de la manera en la que se comunica hoy la sociedad hoy en día y a aprender a trabajar en nuestras entidades de la manera en la que se trabaja en la sociedad hoy en día. Y bueno, ¿por qué creemos esto? ¿Por qué queremos hacer esto? Porque nosotros pensamos que nos puede ayudar mucho, sobre todo más que nunca al tercer sector y más ahora que antes, porque al final uno de los problemas que encontramos día a día en nuestras entidades es conseguir ayudar a más gente, es conseguir llegar a más personas y todo eso con unos presupuestos limitados, con unos recursos mucho más limitados. Nosotros creemos que la tecnología nos puede ayudar a hacer más con menos recursos y poder así servir a más personas y mejor. Y además, lo que es importante no dejar de lado es hacer esta experiencia de trabajar y de colaborar con otras personas segura y fiable. Y bueno, esta carrera que, digamos, igual podíamos decir que el tercer sector estábamos un poco rezagados, durante el 2020 ha sido como un toque de atención para todo el mundo, ¿no? Parece que de la noche a la mañana hemos tenido que adaptarnos a trabajar de una manera diferente y a cambiar nuestra manera de actuar para poder seguir adelante con nuestra misión. Y el próximo año, sin duda, o sea, este año que estamos ahora, 2021, y el próximo, va a seguir siendo un desafío importante para el tercer sector. Porque, bueno, hemos visto cómo hay muchas más personas en situación de vulnerabilidad que hace unos años, tenemos más trabajo que nunca
nos espera un desafío muy grande para ayudar a nuestra comunidad, para ayudar a nuestros compañeros y compañeras, y las herramientas que tenemos son limitadas y algunas ya no sirven para ayudar de la misma manera que estábamos antes. Así que hoy más que nunca pensamos que es importante optimizar nuestros recursos y cambiar nuestra estrategia para intentar trabajar de una manera más eficiente y llegar a más personas. Y bueno, en ese sentido, os queríamos preguntar primero a vosotros sobre qué tecnologías habéis incorporado y qué retos digitales habéis tratado de resolver desde que empezó la pandemia. Voy a lanzar por aquí. Os queríamos preguntar, hay una rata ahí, tratadi. Y nada, nos gustaría ver un poco dónde os habéis enfocado más, ¿no? Durante el año 2020. Durante este año todos nos hemos visto obligados a adaptarnos en muy poco tiempo. Entonces, probablemente habéis afrontado muchos retos y nos gustaría saber un poco qué es lo que os ha costado más. Encontrar la forma de trabajar en remoto, poder seguir colaborando entre vosotros. Probablemente para muchos puede que todas hayan sido retos. Para nosotros, desde luego, fue complicado, sobre todo el comienzo, y además precisamente dedicándonos a poner al alcance tecnología para entidades del tercer sector. La verdad es que desde que empezó el confinamiento el año pasado nos encontramos con una situación, con una avalancha de peticiones y de personas que necesitaban ayuda. Y bueno, somos un equipo pequeño, pero estuvimos ahí sacando adelante bastantes... queremos decir que creemos que conseguimos ayudar a bastantes personas, pero es verdad que todavía muchas no nos conocen, así que nos gustaría, por eso nos gusta tanto poder hablar con grupos como vosotros de estos temas. Pero bueno, estamos viendo que efectivamente, pues desde conseguir formas de trabajar en remoto, adaptarnos para seguir celebrando nuestros eventos, formar a nuestro equipo, almacenar y compartir datos con seguridad, poder conseguir aumentar la visibilidad de nuestra entidad, dotar de tecnología a nuestros centros, conseguir tecnología a costes asequibles. Vamos a publicar un poco los resultados, que están bastante... Compartir. Aquí vemos que lo más complicado en un principio, por supuesto, fue para todos conseguir trabajar en remoto, ¿no? No podíamos ir a nuestros centros de trabajo y desde luego ha sido una complicación que hemos tenido todos. Adaptarnos a seguir trabajando en centros. Bueno, pues vemos que está bastante repartido. Al final son muchos aspectos muchos de los retos que hemos tenido el año pasado, ¿no? Pues todos estos están de alguna manera relacionados a la transformación digital. Y eso es de lo que queríamos hablar ahora. La transformación digital, estamos hablando de... No sé si estaba compartiéndolo antes o no. Yo creo que sí. La transformación digital tiene podemos verla desde dos enfoques que se han visto reflejados en estas respuestas que nos habéis dado ahora. Tenemos un enfoque más interno, que es en el que solemos pensar al principio cuando hablamos de digitalizar nuestra entidad, y es pensar en, oye, ¿cómo puedo trabajar de manera más eficiente? Reducir el papeleo, conseguir organizar mejor mis documentos, asegurar la información que tengo para no perderla. Toda esa parte, digamos, que está centrada, estamos hablando de lo que llamamos un enfoque interno de la digitalización de nuestra entidad. Lo que estamos buscando es digitalizar esos procesos y que se trabaje de una manera más eficiente y más rápida, y sobre todo reduciendo tareas repetitivas y así poder concentrar nuestro trabajo en labores que generen más impacto, ¿no? Que nos permitan ayudar más y cumplir más nuestra misión. Hay otro enfoque, sin embargo, que es el enfoque externo, que algunas de las respuestas que habéis dado, como por ejemplo la de buscar nuevas formas de ayudar a las personas o encontrar formas de seguir comunicando y de llegar a más público,
es lo que hablamos de un enfoque externo de la transformación digital. Ahí lo que estamos buscando es cómo aumentar nuestro círculo de influencia, cómo aumentar nuestro impacto en la sociedad, cómo aumentar el número de beneficiarios que tenemos o cómo aumentar el número de donantes de una manera digital, vamos a decir, buscando nuevos canales o buscando nuevos productos, nuevos servicios, nuevas actividades que podamos proponer. De la combinación de ambos, al final lo que estamos buscando es digitalizar la organización en su conjunto, ¿no? Al final de ese proceso un poco continuo y digamos lento de ir optimizando, ir digitalizando procesos, vamos a ver sinergias, digamos, entre esos dos campos y vamos a ver cómo unas cosas se alimentan de otra. Esto, dicho de otra manera, lo que decimos es que la transformación digital alcanza a todas las áreas de la organización. Afecta tanto a la forma en la que gestionamos de manera interna nuestra entidad, al conocimiento que tenemos, todos los datos que recogemos de las personas con las que trabajamos, a la forma en la que colaboramos entre compañeros y compañeras de nuestra entidad y también a las actividades que proponemos, a las formas que tenemos de captar fondos, a nuestra forma de comunicarnos con otras entidades y con la sociedad, y también cómo intentamos influir en ella y cómo intentamos aumentar el impacto de nuestra organización, ¿no? Esto además, digamos que es un sistema que se retroalimenta, ¿no? Porque la información y toda la comunicación que tenemos de puertas afuera nos está aportando esos datos, ese Big Data del que hablamos tanto, hoy en día se habla tanto en prensa, que al final no es otra cosa que recoger información de nuestra interacción con otras personas en el día a día y aprender a utilizarla para predecir comportamientos en el futuro o para saber cómo servir mejor y cómo atender mejor a esas personas con las que interactuamos todos los días. Todo esto lo hacemos desde una tercera pata, digamos, que es muy importante, que es crear un marco seguro alrededor de todo esto. Al final el mundo digital es como un nuevo terreno de juego en el que hay que también ir con una determinada seguridad y sabiendo un poco que estamos abriendo nuevos canales en los que no están exentos de amenazas, de ataques, etc. Entonces es una cosa que no debemos dejar de lado nunca. Pero bueno, yendo esto un poco a un lenguaje más cotidiano, estos enfoques nos dan para hacernos muchas preguntas, ¿no? Cuando hablamos de este enfoque externo, pues ¿cómo estoy hablando con todos mis asociados? ¿Y qué canales se usan para contactarme? ¿Qué canales utilizan ellos y ellas? ¿O qué canales estoy utilizando yo? ¿Cómo nos relacionamos con ellos? ¿Cómo nos gustaría comunicarles? ¿O qué nos gustaría decirles? ¿Qué puedo hacer por ellos a nivel online? ¿No? Son las preguntas que nos podemos hacer. Y del otro lado también, pues, oye, ¿cómo estoy haciendo para almacenar esta información? ¿Dónde la comparto? ¿Cómo las podemos compartir de una manera más segura? ¿Están a salvo nuestros datos? Y ahora, si mañana hubiese un incendio en nuestra oficina, ¿qué pasaría? ¿No? ¿Cuál es dónde está nuestra información? Y, oye, me gustaría ser más eficiente, pero ¿están preparados mis equipos informáticos? ¿Tengo ahora mismo los ordenadores suficientemente actualizados o suficientemente modernos? ¿O voy a tener que buscar algún tipo de donación de equipos informáticos o alguna inversión en equipos? Mis procesos en el día a día, ¿cómo funcionan? ¿Hago muchas tareas manuales? ¿Estoy gastando mucho papel y podría ahorrármelo si digitalizase igual mi forma de emitir facturas, por ejemplo? ¿Cómo funciona mi trabajo en el día a día y qué puedo hacer para reducir tareas que igual están consumiendo mi tiempo y que me están quitando de dedicarlo a tareas de mucho más valor, ¿no? ¿Y cómo me relaciono con mis colegas? Tenemos una comunicación fluida, se pierden mensajes entre nosotros, tenemos un tablón donde podamos compartir información y donde podamos ver si desarrollamos un proyecto, en qué fase estamos cada uno. En todos esos aspectos nos puede ayudar la transformación digital. Pero bueno, ¿por dónde empezar? Pues nosotros lo que os planteamos es que os hagáis una hoja de ruta e intentéis evaluar primero en qué situación estáis
y veáis luego también, en función de vuestros recursos, vuestras prioridades, qué camino vais a seguir. Esto es muy importante porque muchas veces, muchas entidades igual, al final no cuentan con un departamento de IT propio y con un departamento que les ayude a digitalizarse. Y al final dependemos de opiniones externas. Y igual en muchos casos, ¿qué pasa? Que nos han dicho, nos comentan esto, o simplemente hemos leído que es importante, o sea, que hay un determinado software que nos va a ayudar. Y al final, muchas de estas herramientas son caras tienen complicaciones añadidas, ¿no? No son fáciles de implantar. Hay programas que hablan con otros programas y otros que no hablan el mismo idioma. Entonces, antes de tomar ningún paso, lo que tenemos que ver es un poco en qué estado actual está nuestra organización ahora mismo, de dónde partimos, y a partir de ahí entender hacia dónde podemos ir. Si nuestra organización ya está utilizando igual ordenadores, yo que sé, con un sistema operativo Windows, pues tal vez lo que conviene es mantenernos en ese entorno. Si igual nuestros ordenadores utilizan otro tipo de sistema operativo, pues igual tenemos que empezar el camino desde ese punto. Igual nuestros ordenadores son tan viejos que en realidad no vale la pena utilizar lo que tenemos, y lo que tenemos es ir pensando en cómo ir renovando un poco nuestra infraestructura tecnológica. En función de todo esto, vamos a dibujar una estrategia, ¿no? A pensar, oye, ¿hacia dónde voy? Pues cada vez voy a tener a más personas a las que tratar, y las voy a tratar cada vez más a través de esta vía. Pues oye, es importante igual desarrollar una web que sea como el centro de forma de interactuar con las personas, o no, debería centrarme más bien en mejorar los procesos internos, porque nosotros en realidad nuestra labor es manual, digamos, o sea, de cara a los beneficiarios, a nuestros asociados, es más de un trabajo de campo. En función de todo eso vamos a definir qué necesidades y qué prioridades tenemos. Necesidades probablemente tengamos muchas, y prioridades tenemos que saber distinguirlas, porque al final nuestros recursos son limitados, así que igual no podemos cumplir con todo desde un principio. Vamos a ver qué tecnología necesitamos sí o sí, y también en este momento tenemos que estar pensando en quién puede desarrollar estos proyectos, quién puede llevarlo a cabo. Si tenemos voluntarios que nos puedan ayudar, si tenemos un departamento técnico que nos pueda echar una mano, o si tenemos que empezar a hablar con empresas de informática, de consultoría informática, que nos puedan ayudar a desarrollar estos planes. Nosotros, de hecho, desde luego, siempre recomendamos que tengáis alguna persona con conocimientos de informática que os puedan ayudar a definir toda esta estrategia y a definir estas necesidades y prioridades. Por otro lado, antes de empezar a comprar, vamos a identificar a qué ayudas se pueden acceder, ¿no? Y qué recursos, qué alternativas tenemos para adquirir una determinada tecnología. Si existen ayudas, si existen donaciones, si existe algún tipo de... En función de todo eso, nos puede definir también, estos puntos 3 y 4 se relacionan entre ellos, ¿no? Porque al final, dependiendo de lo que esté a nuestro alcance, pues podemos decidir tomar un camino u otro. Y a continuación, elaborar este plan de implementación, saber, oye, ¿por dónde vamos a empezar? Pues digamos que tenemos que tener muy claro un dibujo de paso a paso por qué camino vamos a tener que ir digitalizándonos, digamos. No recomendamos, desde luego, incorporar 20 herramientas al mismo tiempo si no tenemos un plan en el que estemos incluyendo además ese punto número 6, que es la formación. Al final, muchas entidades fallan a la hora de incorporar una nueva tecnología, pero luego, si nuestro equipo no sabe utilizarla, no vamos a poder sacar el partido que queríamos. Y bueno, además la formación al final es clave, digamos, para mantener a todos nuestros colegas dentro de nuestra entidad actualizados y con la capacidad de seguir trabajando y seguir creando ese valor dentro de la organización, y así poder seguir ayudando a las demás personas. Entonces, desde TechSoup Spain, lo que queremos es ayudaros un poco en este proceso, y sobre todo en lo que estamos centrados es en intentar poner esa tecnología a vuestro alcance.
Y bueno, aunque antes hemos estado hablando un poquito de lo que era TechSoup, Adolfo os ha hecho una introducción muy buena a nuestra labor y probablemente algunos de vosotros ya nos conozcáis, pero bueno, nosotros somos, como él ha dicho, una entidad sin fines de lucro y nuestra misión es poner la tecnología y el software al alcance del tercer sector. ¿Y cómo lo hacemos? Nosotros, para empezar, somos una organización internacional. Ahora mismo estamos presentes en 70 países y funcionamos de manera global y local. Digamos que tenemos acuerdos de colaboración con empresas tecnológicas de todo el mundo, pero atendemos de manera local a las entidades que necesitan asistencia en cada país de los que trabajamos. ¿Y cómo lo hacemos? A través de lo que llamamos el programa de donaciones y descuentos de TechSoup. Es una plataforma de acceso exclusivo para entidades sin fines de lucro, que es la web que nos ha dicho Adolfo antes, www.techsoup.es. Y desde esta web lo que ponemos es a disposición del tercer sector donaciones, ofertas, ayudas especiales, información y recursos de aprendizaje para ayudaros en vuestra digitalización. Nosotros lo que queremos que se convierta TechSoup es en un punto de encuentro a la hora de que las entidades que se quieran digitalizar o que quieran incorporar nuevas tecnologías puedan encontrar allí recursos y algún tipo de ayuda y bueno, y que quede un poco o sea, y que ellos mismos sean capaces de seleccionar y de elegir qué tipo de ayudas pueden necesitar ahora o más adelante. Así que nuestra plataforma tiene un acceso gratuito y agrupa toda esta información y todas estas ayudas que hemos ido negociando, discutiendo con distintas empresas tecnológicas para intentar que pongan alguna parte de su tecnología al alcance de entidades como la nuestra. ¿Y quiénes están detrás? Pues muchas de las grandes empresas tecnológicas del mundo. La verdad es que es una suerte haber contado con la ayuda de un gigante como Microsoft para poner al final un software básico que todos tenemos o prácticamente todos utilizamos de alguna manera, que es Office, ¿no? O todos los que tengamos PC vamos a utilizar Windows. Trabajamos con Google a nivel internacional también, con Cisco, con Amazon, con una gran cantidad de empresas que vais a poder ver en distintas maneras van a estar intentando ayudar al tercer sector a través de nuestro catálogo, ya sea con descuentos, con licencias en donación o con otro tipo de ayudas. ¿Y quiénes se pueden beneficiar de esta plataforma? ¿Quiénes son los que pueden tener acceso? Pues estas personas que veis aquí, tanto asociaciones, fundaciones, cooperativas de ámbito nacional que tengan fines sociales, entidades religiosas, bibliotecas públicas, centros de investigación, museos. Todo este tipo de organizaciones tienen acceso a la plataforma una vez se hayan registrado. Nosotros lo que hacemos es, a través de nuestra web, os solicitamos una serie de información para digamos, que quede de forma legítima que sois elegibles para este programa. Y en función de vuestra actividad y de vuestra forma social, vuestra forma legal, podéis ser admitidos. Ahora mismo en España trabajamos con más de 11.000 entidades sin ánimo de lucro que están registradas. El año 2020, pues como os hemos dicho, vimos un crecimiento muy grande, más de 2.000 se registraron y tuvimos más de 9.000 licencias que se solicitaron entre las distintas entidades. Hemos estimado que el ahorro que se realizó en 2020 en las licencias donadas y con descuento que se distribuyeron equivale alrededor de 3,5 millones de euros. Así que bueno, la verdad es que es una ayuda importante para muchas entidades, sobre todo de tamaño pequeño, que al final pueden ver reducido su gasto en tecnología en casi un 90%. Y bueno, como veis, tenemos entidades de todo tamaño. Tenemos algunas muy grandes y otras muy pequeñas. Dependiendo del tamaño de las organizaciones,
hay empresas donantes que nos han impuesto, que imponen igual algún tipo de restricción. También pueden tener restricciones por el tipo de actividad que tengáis. Igual pues algunas se dedican más al empoderamiento de personas con discapacidad, pero excluyen de su programa filantrópico a entidades deportivas. Vosotros no os tenéis que preocupar mucho de todo eso. Cuando nos dais toda la información sobre lo que hace vuestra entidad, os vamos a catalogar en función de la elegibilidad que tengáis para las distintas empresas que trabajan como donantes con nosotros, que nos han donado su software. De manera que a través de nuestro catálogo vais a saber si sois elegibles o no para las ayudas de una gran cantidad de empresas tecnológicas. ¿Y cómo participar? Pues es muy sencillo, como os hemos dicho. Si vosotros creéis que ya estáis registrados, ya sea en TechSoup Spain o igual lo que nos conocíais antes a través de lo que se llamaba antes Proyecto Dono, si estáis pensando que estabais registrados antes, podéis escribirnos primero a info@techsoup y nosotros revisamos vuestros datos para asegurarnos de saber si tenéis una cuenta o no tenéis una cuenta activa. Podéis ver los criterios de elegibilidad en nuestra web. Y igualmente os animamos simplemente a que si veis que cumplís con esos criterios de elegibilidad, a que os registréis y aportéis vuestra documentación necesaria, que la vais a ver allí escrita, pero básicamente necesitamos el NIF de vuestra entidad, los estatutos, la resolución del registro correspondiente. Nosotros vamos a evaluar la solicitud y en un plazo de 1 a 2 semanas os trataremos de decir si sois elegibles para entrar en la comunidad de TechSoup. Y nada, si os queréis seguir informando, lo que os recomendamos también es leer nuestro manual de bienvenida y la sección de artículos que tenemos en la web. En nuestra web tenemos un montón de información y bueno, de todo. Hay artículos más relacionados a un producto determinado y cómo funciona, hay otros más genéricos sobre consejos para digitalizarse, para comunicar, para gestionar nuestras webs, etc. Entonces, os animamos a que entréis ahí y a que os inscribáis en nuestra newsletter. Allí os podemos enviar casi cada semana, 2 semanas, estamos enviando un correo con algún artículo relevante o con alguna información. También cuando alguna empresa lanza algún tipo de ayuda específica o alguna beca, también intentamos hacer eco de ella. Y bueno, también estamos lanzando ahora una plataforma de cursos online, muchos de ellos son gratuitos y si estuvieseis interesados, todavía no la tenemos 100% activa, pero si estuvieseis interesados nos podéis escribir y bueno, podemos ver si os podemos informar cuando esté activa o tratar de daros un acceso. Así que nada, os animamos a seguirnos también en redes sociales y así saber un poco más, estar un poco más al día de todo lo que estamos haciendo. Pero bueno, después de estas 2 secciones que hemos estado hablando, lo que queríamos pasar es a una parte más participativa y hacer un poco una mesa redonda con vosotros. Que lo que nos gustaría saber es cómo os estáis digitalizando y que nos compartáis vuestras experiencias y también vuestras dudas. Nos gustaría saber qué habéis estado incorporando estos últimos años, qué habéis estado haciendo, qué herramienta igual os está ayudando más, qué procesos os da más problemas, sobre qué tema os gustaría saber más. Y bueno, durante este tiempo que vamos a estar repasando un poquito el catálogo, pero sobre todo nos gustaría eso, poder hablar con vosotros, ya sea a través del chat o si queréis hablar os activamos el altavoz, el micrófono y podemos seguir con esta conversación. Para empezar con estas preguntas, lo que nos gustaría es haceros otra pregunta de nuevo y es ¿en qué áreas os gustaría que mejorase vuestra organización? Aquí os hemos puesto un poco el esquema en el que vemos todas las áreas. Y aquí os vamos a dejar esta encuesta. Y a continuación podemos ir hablando un poco más en detalle de distintos temas relacionados con la transformación digital en estas áreas distintas.
No he estado viendo el chat durante la presentación, pero veo que lo tenemos aquí y hay algunas preguntas. Vamos a ver. Y no sé si mis compañeros Patricia o Antonio quieren destacar alguna de las preguntas que hemos hablado ahora. A ver. Estoy repasando las preguntas que tenemos en el chat. Tenemos, por ejemplo, una pregunta, la más reciente de Nuria, que nos dice a través del chat. ¿Podéis dar ejemplos de colaboraciones específicas? Ay, perdonad. A Estoy ver. segura de leer la pregunta. Ya lo veo por aquí. ¿Podéis dar ejemplos de colaboraciones específicas? No hemos visto el ejemplo de empresas de telecomunicaciones colaboradoras. En 2020, uno de los grandes problemas que identificamos fue la brecha del analfabetismo digital, pero principalmente problemas de acceso a la gente con la que trabajamos. Bueno, nosotros aquí, por ejemplo, con empresas de telecomunicaciones españolas, pues estamos en conversaciones desde hace tiempo e intentando que se sumen, digamos, a la comunidad con algún tipo de ayuda. No sé si os podría ayudar. Por ejemplo, nosotros con uno de los socios donantes con los que trabajamos es con Cisco, que además voy a pasar aquí, creo que lo mencionamos un poquito más adelante. Cisco, bueno, los que lo conozcáis, que tengáis un perfil más técnico, es un proveedor sobre todo de infraestructura tecnológica. Y nosotros trabajamos tanto con temas o sea, ellos tienen un catálogo de bastantes productos a disposición de entidades sin ánimo de lucro, en el que se incluyen, por un lado, servidores y productos de infraestructura tecnológica más para pues, almacenaje de datos dentro de la entidad, pero también tienen una serie de productos relacionados a conectividad inalámbrica. Vamos, básicamente lo que nos puede ayudar si tenéis, por ejemplo, un centro de asistencia donde igual queráis dotarlo con una red de wifi, pues es un recurso que han utilizado algunos de nuestros beneficiarios para montar, pues eso, igual tienen una sede de atención a personas durante el día en un centro de asistencia en el que lo que han hecho es montar una red wifi para que las personas que vayan allí puedan conectarse de alguna manera y navegar. No es, ¿qué es lo que faltaría? Tener un acuerdo con alguna empresa de telecomunicaciones, como dices, para que sea la que gestiona ese servicio. Pero bueno, lo que podría ser un comienzo, igual si vosotros ya tenéis un tipo de wifi, es verdad que este tipo de conectividad o sea, los productos de Cisco tienen muy buena conectividad y te permite desarrollar una red inalámbrica a un precio mucho más bajo que en el mercado. Ahondando en lo que indicaba José, también tenemos muchas entidades, por ejemplo, que ofrecen cursos o talleres para su comunidad en alfabetización digital o para la mejora de competencias digitales. Entonces, usan las herramientas o la tecnología que tenemos disponible en el programa para crear, por ejemplo, un aula de informática donde poder impartir estos talleres a su comunidad. En realidad, desde TechSoup lo que nosotros intentamos es dotar a las entidades de herramientas para que puedan llevar a cabo su misión de la mejor forma posible. Es decir, que nuestro objetivo es ayudaros como entidades para que a su vez podáis ayudar de la mejor forma posible a las comunidades que vosotros atendéis desde vuestro lado. Sí. Mira, además voy a publicar los resultados de la encuesta y estamos viendo aquí que hacer mi urbanización más conocida y llegar a más personas es una de las cosas que más a 20 personas de los 23 que han votado les parece relevante. Sobre cómo hacer la organización más conocida, nosotros tenemos un tipo de ayuda que sin duda animamos a todo el que quiera
participar en TechSoup, desde luego es una de las ayudas más útiles que tenemos, ¿no? Es el programa de Google for Non-Profits, que incluye las que igual habéis oído hablar de las Google Ad Grants. Estas son unas becas digamos, de publicidad o una subvención que ofrece Google for Non-Profits a las entidades sin ánimo de lucro, que les permiten utilizar Google Ads y, digamos, les permite hacer un gasto en anuncios en Google de hasta $10.000 al mes en publicidad, que es una ayuda muy, muy generosa, sobre todo si para la gente que sepa utilizar, que sepa cómo funcionan los anuncios de Google. Digamos que siguen un sistema como de subasta de coste por palabras, de manera que si tú puedes solicitarle a Google que, oye, que cuando la gente busque una frase relacionada con tu entidad, te encuentre y aparezcas en las primeras posiciones. Con esta beca podéis gastar, digamos, hasta $10.000 todos los meses, ¿no? Cada mes tenéis esos $10.000 a vuestra disposición, que digamos, estamos hablando de un presupuesto en publicidad en Google de más de 100.000 euros al año, de 120.000 euros al año, así que es muy, muy ventajoso. Y bueno, además no tiene ningún coste. El programa de Google for Non-Profits, lo único que tenéis que hacer es, una vez estáis validados por TechSoup, tenéis que completar otro proceso de validación de Google, y Google, digamos, que es el que confirma con nosotros que sois una entidad sin ánimo de lucro y os da acceso al programa. No sé si Patricia quieres añadir algo sobre este programa de becas, que es bastante... que yo creo que es una del top de ayudas que estamos dando, ¿verdad? Sí. Efectivamente es una ayuda muy atractiva, funciona como un crédito, digamos. Entonces, en el diseño de las campañas, como bien comentaba José, lo importante es identificar las palabras clave por las cuales nos encuentran o nos buscan, mejor dicho, en los buscadores, para intentar hacer esa unión entre la búsqueda y nuestra entidad, y sobre todo que nos puedan localizar rápidamente, que en el fondo es lo que queremos, que nos encuentren, porque ahí estamos para ellos. Entonces es una herramienta muy potente. Es verdad que hay que dedicarle su tiempo, hay que aprender y ser constante. Es decir, es un proceso iterativo. Quizá ponemos un anuncio, vemos qué tal nos ha ido, aprendemos, descubrimos quizá qué palabras utilizan las personas que nos quieren encontrar para eso, para intentar encontrarnos, y a lo mejor nos sorprendemos porque usan palabras que nosotros no esperaríamos. Entonces, bueno, ahí hay que estar con la mente abierta siempre al cambio, a aprender y a descubrir también qué es lo que nos funciona y qué es lo que no. Pero indudablemente hoy en día es muy importante tener presencia en las redes y presencia también en los buscadores, para que nosotros podamos llegar a esa comunidad a la que nosotros nos queremos dirigir. Efectivamente. Asociado también con todo lo que es la presencia online y la publicidad, pero hablando de una dimensión completamente distinta, nosotros trabajamos mucho con Adobe y tenemos varias donaciones Adobe hace varias donaciones distintas en el programa de TechSoup. Una que nos están solicitando muchas personas desde que está activo el año pasado es este producto del que estamos hablando justo aquí, que veis en la presentación, que es el Adobe Photoshop y Adobe Premiere Elements. Estos son digamos que es un paquete de una versión reducida, vamos a decir, o condensada de lo que es el Adobe Photoshop y el Adobe Premiere profesional. Para los que lo conozcáis o trabajéis con Adobe, sabéis que la tarifa de Adobe Creative Cloud es relativamente alta y es un programa muy completo, digamos, es el mejor programa de diseño que hay en el mercado, pero claro, tiene un coste elevado. Aquí os ofrecemos, tenéis dos alternativas a través de TechSoup. Por un lado, si vosotros le dais uso a esa versión profesional o tenéis digamos, utilizáis
constantemente diseños avanzados en vídeo y en imagen, os puede interesar acogeros al descuento que tenemos a través de la suscripción de Adobe Photoshop, de Adobe Creative Cloud, en el que tenéis Adobe Photoshop y tenéis una serie de herramientas más. Pero si para una gran mayoría de entidades que igual lo que hacen es pequeños montajes para hacer banners o para hacer anuncios en carteles en internet, para editar fotografías o hacer pequeños montajes de vídeo, si queréis tenéis esta otra versión condensada que es Adobe Photoshop y Adobe Elements a un precio, a una tarifa administrativa muy reducida también, y es una herramienta muy completa. Nosotros la verdad es que la utilizamos y no echamos de menos funciones que tenga Photoshop. Pero bueno, desde luego para para hacernos más conocidos, al final hay que seguir muchos canales, ¿no? Otras cosas que tenemos que trabajar mucho son las redes sociales y parte de ese trabajar con redes sociales es estar creando contenido de una forma frecuente. Así que estas pueden ser soluciones interesantes. A ver, estoy viendo por aquí más preguntas. Nos preguntaba Nuria que estas tarifas de Adobe ¿hasta cuándo están vigentes? Si quieres. Pues no quieras. Tú misma, Patricia. Venga. Yo he hablado mucho ya. Venga, pues así nos repartimos. En el caso de Adobe, ofrece diferentes productos. Dos de ellos son unas suscripciones con descuento y otro es una licencia donada. Hablando en general, los donantes que se unen a TechSoup lo hacen con un espíritu de largo plazo, es decir, que no sean colaboraciones efímeras, sino que sean estables en el tiempo. Por poner un ejemplo, pues Microsoft lleva colaborando con TechSoup desde hace más de 30 años. En el caso de Adobe, no lleva tantos años como Microsoft, pero sus ofertas son de largo plazo, es decir, por ejemplo, los precios que ponen no suelen variar mucho a lo largo del tiempo. Evidentemente, en la fijación de precios nosotros no influimos, es el donante el que establece las condiciones del descuento o la donación, pero en ese sentido no es algo que podamos esperar que mañana cambie radicalmente o que desaparezca. Si así fuera, os avisaríamos convenientemente para que vosotros podáis tomar las decisiones que consideréis. Ya que has sacado el tema del precio, hay una aclaración que no hemos comentado, pero vais a ver que en el catálogo vais a encontrar distintos tipos de ayudas, de donaciones que nos han, dependiendo de lo que han decidido los donantes pactar con nosotros. Por un lado vais a encontrar licencias que están donadas o por un tiempo o de forma perpetua. Este es el caso, por ejemplo, del Adobe Elements que acabamos de comentar. Esto es una licencia, no el Adobe Cloud que comenta Patricia, el Adobe Photoshop completo, sino la versión condensada de la que estamos hablando. Es un paquete, digamos, en el que tú compras la licencia y te la descargas en tu ordenador. Y esa licencia tiene validez durante 4 años, creo recordar. En estos casos, las entidades, el único pago que hacen, que habéis leído allí en la otra diapositiva, la tarifa administrativa, nosotros lo que se ha acordado con las empresas donantes es para mantener la sostenibilidad del programa de TechSoup, es que en lugar se pague una pequeña tasa administrativa simbólica del coste que tiene ese producto en el mercado. Entonces, en el caso de este tipo de ayudas, de este tipo de licencias en donación, lo único que se va a pagar es una tasa administrativa de los euros que sea TechSoup, y con eso se puede acceder a la licencia. Es también el caso de Bitdefender o del Office 2019. También vais a encontrar donaciones de créditos en uso, que en este caso vosotros lo que vais a acceder es a una ayuda de una cantidad monetaria, pero que no vais a recibir directamente, sino que van a ser créditos para utilizar, por ejemplo, en una plataforma de la nube, como es el caso de Amazon Web Services.
Hay otro tipo de productos que vais a ver, que son esos accesos a descuentos, que es el Adobe Creative Cloud del que estábamos hablando hace un momento, o es el caso de Zoom, en el que lo que nos han dicho los donantes es que ellos quieren conceder un descuento especial sobre el coste que tiene la suscripción para la entidad. En estos casos, es decir, tú quieres darte de alta en Zoom, a través de TechSoup lo que puedes comprar, entre comillas, vamos a decir, es un cupón de descuento. Y este cupón de descuento lo vas a recibir en tu correo y tú cuando te das de alta en Zoom puedes introducirlo de manera que tu suscripción pasa a costar un 50% menos. Y en el caso de Creative Cloud es ese 60% que hemos dicho de descuento. Y por último tenemos otros casos que es este tipo de validaciones que hacemos para otras entidades. Aquí la labor que hacemos, estos servicios, nosotros lo único que hacemos es confirmar con una empresa tercera que vosotros sois una entidad sin ánimo de lucro, que estéis registrados en TechSoup. Esa información la compartimos con ellos y ellos son los que directamente os dan acceso a su ayuda o a lo que ellos quieran poner a vuestro alcance. Como es el caso de Google for Non-Profits. Nosotros lo que hacemos es hablar con Google y decirle, oye, sí, efectivamente, esta entidad cumple los requisitos que tú les quieres poner. Y una vez tienen nuestra autorización, os dan paso. Así funciona. Y bueno, estaba leyendo también la segunda respuesta que más votos ha tenido en la encuesta, es facilitar el trabajo en equipo y la coordinación de nuestros equipos. En este sentido, nosotros yo creo que también tenemos algunas herramientas que os pueden ser de utilidad. Aquí os hemos destacado un par, como son... Bueno, aquí podríamos hablar de muchas herramientas, la verdad. Porque están desde la parte que se refiere más a lo que es la comunicación entre equipos, y luego la parte que se referiría más a la coordinación, a compartir documentos, etcétera. Y ahí, de nuevo, Patricia, tú que eres mucho más experta que yo, nos puedes igual hablar un poco de las distintas opciones que tenemos. Si quieres, empezamos por herramientas de comunicación y luego podemos hablar de otras herramientas que tenemos más para compartir información o para compartir datos. Perfecto. En este caso, casi el primer paso sería hacer la reflexión de qué herramientas tiene nuestra entidad a día de hoy. Y como habíamos comentado al principio de la presentación, ver cuáles son nuestras prioridades. Es decir, quizá necesitamos algo rápido para empezar. Nuestra prioridad es tener una herramienta de comunicación sencilla y que podamos usar ya para comunicarnos o bien con otras personas de nuestro equipo o de nuestra comunidad. En tal caso, por ejemplo, Zoom es una herramienta que se ha hecho muy popular durante el confinamiento también para facilitar pues hacer videollamadas, compartiendo pantalla, para hacer incluso eventos online. Y en este caso tenemos un acuerdo con Zoom que lo que otorga es un descuento en el precio de la suscripción anual. Hay entidades que, además de estas funciones, necesitan ir más allá y necesitan tener herramientas colaborativas, por ejemplo, para editar documentos en línea, es decir, un mismo documento editado a la vez por varias personas usuarias de nuestra entidad. Y para eso ya tenemos, por ejemplo, herramientas de colaboración en la nube. No sé, José, si puedes ir a la diapositiva anterior. Sí. Gracias. En la que intentamos comparar dos opciones que tenemos para la colaboración. Una es del donante Microsoft y otra es del donante Google. En el caso de Microsoft es la herramienta 365, que lo que nos va a permitir, por ejemplo, es tener correo electrónico, acceso a edición de documentos de diferente tipo, procesadores de texto, de datos, etcétera, de tal manera que cada una de las personas que tiene un usuario en nuestra organización pues puede tener un almacenamiento en la nube con OneDrive. Podemos incluso, si queremos hacer un SharePoint,
para compartir documentos entre todos los usuarios y tener centralizada la información de nuestra entidad. Y esta misma funcionalidad, vamos a decir, también está disponible en el programa de Google. Antiguamente se llamaba G Suite, hace unos meses ha cambiado de nombre y ahora se llama Workplace, pero en esencia es lo mismo. Lo que nos permite es tener un motor de correo, por ejemplo Gmail, al cual nosotros podemos adosar nuestro dominio, el dominio de tu entidad, y tener un correo corporativo, en algunos casos gratis. Tanto en el caso de Microsoft como en el de Google hay opciones de conseguir estas herramientas de manera gratuita. Y que cada una de las personas que trabaja o realiza voluntariado pueda de manera efectiva poder trabajar online, compartir documentos y todo esto en un entorno controlado por la organización, porque muchas veces por la experiencia o por las prisas, pues bueno, se van creando cuentas aquí y allá y perdemos control también de la información y de los datos, y sabemos de la importancia también de la seguridad y de que los datos que manejemos estén siempre bajo control y guardados y almacenados en un sitio donde nosotros tengamos pleno acceso y también gestionemos permisos, es decir, nuestra organización la pueden componer muchas personas y a su vez podemos tener colaboradores externos de diferentes formas. No todos tienen que tener el mismo nivel de acceso a los datos, porque siempre va a haber datos confidenciales por diferentes motivos, y estas herramientas también lo que nos van a permitir es poder gestionar dónde se almacena esa información, quién puede acceder a ella, hasta qué niveles, y a la vez permitir la colaboración, es decir, podemos crear un documento, un formulario, una hoja de cálculo y que varias personas puedan alimentar esos documentos y tener una versión final online sin necesidad, por ejemplo, de intercambiar copias, porque ya sabemos todos muchas veces que se intercambian versiones y a veces ya no sabes cuál es la última versión de un informe, por ejemplo, porque ha pasado por muchas manos. Con este tipo de herramientas colaborativas lo que obtenemos es una versión final desde el principio. Por supuesto, siempre podemos guardar copias locales, pero es mucho más eficiente. Y luego, por ejemplo, en el caso de Microsoft tiene algunas utilidades que pueden ser muy prácticas. Por ejemplo, está la herramienta Bookings, que lo que permite es gestionar las citas. Muchas entidades pues, realizan una atención, ya sea en persona o a través de una videoconferencia, a su comunidad. Y con esta herramienta llamada Bookings, dentro del entorno de Microsoft 365, lo que permite es que tú puedas calendarizar en qué horarios tienes huecos libres para que las personas que necesitan pedir una cita de atención puedan ver online esa disponibilidad y solicitar su cita. Esto ahorra mucho tiempo y mucho esfuerzo a la hora pues, de gestionar el calendario, la agenda, las disponibilidades, porque todo este proceso se hace de una forma automática y de ese modo pues, se puede dedicar tiempo y esfuerzo a lo que realmente importa. No realmente a lo mejor a tareas más repetitivas que nos comen el tiempo de atención. Y bueno, ese ha sido un breve resumen. Volviendo a la videoconferencia, por ejemplo, pues comparando Zoom, en el entorno de Microsoft tenemos Teams y en el entorno de Google tenemos Google Meet, con lo cual, volviendo al origen, siempre es importante saber qué herramienta nos gusta más, cuáles son nuestras necesidades y escoger aquella que mejor se adecua a lo que cada caso requiere. Sí, por ejemplo, Zoom, por ejemplo, tiene igual una cierta... es más utilizado, por ejemplo, para eventos con más personas, para webinars, etcétera. Tiene como más funcionalidades a día de hoy que otras, ¿no? Pero igual para reuniones internas, si ya trabajamos en ese entorno de Office 365, nos bastaría con Teams para comunicarnos con nuestro equipo. Luego tenemos otros productos que igual os pueden ayudar a coordinaros, como puede ser, aquí justo estamos hablando de Asana, que es una herramienta de gestión de proyectos, que lo que nos permite es un poco visualizar las distintas tareas que hay pendientes de realizar, se le puede asignar gente del equipo y se puede hacer un cronograma en el que puedes elegir en qué orden se tienen que realizar las tareas, y todos tienen acceso a través de una web. Pueden ver en qué situación está, qué grado en qué porcentaje se han completado las tareas, etc. Es una de las herramientas que tenemos.
La verdad es que en el catálogo luego de colaboración hay muchas herramientas, ¿no? Porque también tenemos Slack, que es una especie de canal online para que crees canales de comunicación un poco a modo de chat, o de chat, más bien de un foro con gente de tu organización. Bueno, hay una gran variedad. Y estoy viendo aquí que otro de los temas que más se ha hablado que más se ha votado es hacer el trabajo de administración más eficiente. Que bueno, aquí hay muchas herramientas que nos podrían ayudar. El propio Microsoft Office o Google nos puede ayudar a reducir. Pero por ejemplo, aquí dos herramientas que queríamos destacar es además una que es muy apropiada para esta época del año, que probablemente estemos todos, que se utiliza más, que hay que firmar más documentos. Es esta herramienta que tenemos aquí, DocuSign, que lo que nos permite es firmar de manera electrónica documentos y compartirlos, sobre todo cuando se tienen que compartir con distintas personas. DocuSign funciona como una especie de libro de firmas digital, vamos a decir, en el que tú metes el documento que quieres que recoja firmas, determinas qué personas tienen que firmarlo y ese documento se puede enviar a través de un canal seguro en el que las distintas personas pueden ir firmando en el orden que tú quieras. Evita digamos, el que se pueda falsificar o se pueda alterar ese documento durante el proceso de recogida de firmas. Y bueno, además el tipo de firma electrónica que garantiza es el de máxima fiabilidad, digamos, de la Unión Europea. Si se utiliza junto con un certificado digital, podemos hacer lo que llaman en la Unión Europea las firmas cualificadas, ¿no? Que es un tipo de firma que, digamos, es muy difícil de falsificar. Esto nos puede ser útil a ese nivel o a un nivel más de andar por casa, vamos a decir, para empezar en el sentido en el que podemos, si nosotros frecuentemente en nuestra organización tenemos que estar recogiendo firmas y almacenarlas, nos permite de alguna manera gestionar estos documentos sin tener que usar papel y firmando de una manera relativamente segura. No tenemos que estar imprimiendo un documento, firmándolo a mano, escaneándolo otra vez, enviándoselo a otra persona. Así que, bueno, es una herramienta que puede tener mucha utilidad. Otro tipo de herramienta que podemos encontrar es el programa de SAGE de facturación y contabilidad. SAGE trabaja con nosotros, es en un modelo de nosotros, digamos que validamos a las entidades que quieren acceder a ese programa de SAGE para entidades sin ánimo de lucro y es relativamente sencillo conectaros y que os den acceso a su programa de contabilidad. Estos, digamos, son los ejemplos. Hay muchos más y no sé si Patricia o Antonio queréis destacar alguna otra herramienta para gestión eficiente del trabajo. Pues yo quería comentar sobre todo respecto de DocuSign, que es verdad que sobre todo en esta nueva etapa en la que pues nos es difícil a veces tener la presencialidad que teníamos antes de la pandemia. A la hora de firmar documentos, tener una herramienta que nos permita hacerlo digitalmente nos puede ser muy útil. Por ejemplo, también a la hora de gestionar consentimientos en los tratamientos de datos o en la participación en determinadas acciones o talleres, que nosotros vayamos a presentar estos documentos a firma a las personas que participan en nuestra acción social. Puede ser una forma, por un lado, de ahorrar tiempo y además también de ser más verdes, es decir, sin necesidad de tener que imprimir documentos, enviarlos, recogerlos, almacenarlos, sino que todos estos procesos se pueden hacer digitalmente y también siendo más responsables y conscientes de y más estandarizado, ¿no? Que digas, oye, si todo se gestiona por aquí, sabes que no se va a extraviar un documento o que no... Correcto. ¿Dónde está ese email que había enviado? No Correcto. sé. Sí, además DocuSign, por ejemplo, pues te permite establecer un proceso, un flujo. Una persona puede ser la que elabora ese documento y lo envía a diferentes personas para que lo autoricen, para que lo firmen digitalmente. Y las personas que lo firman digitalmente no necesitan tener una licencia de DocuSign. Claro.
La Claro, persona, la persona que firma el documento es la que tiene en todo momento control de a qué personas se ha enviado, quiénes han firmado, quiénes todavía no han firmado, y bueno, pues puede lanzar los recordatorios convenientes o en el fondo controlar ese proceso de firma para que luego a su vez pueda guardar la evidencia, pues quizá en uno de esos almacenamientos que comentábamos antes, pues OneDrive en Microsoft 365, Google Drive en el caso de Google for Nonprofits, o en otro servidor o herramienta de gestión documental que la entidad tenga. Muy bien. Pues mira, aquí estoy pasando a otro tema que también podemos hablar largo y tendido, que es el tema de almacenaje y gestión de la información. Y aquí, pues, de nuevo tenemos unas cuantas, tenemos distintas opciones además por las que tirar, ¿no? Yo creo que primero supongo que habría que hablar de si queremos almacenar nuestra información en la nube o de forma física. Ya sea con Cisco, ¿no? Aquí no sé si Antonio puede que sea el, el que más nos pueda hablar de este tema. Hola. Uh-huh. Sí, digamos que el almacenamiento, como tú bien comentas, José, puede ser un poco ya más centrado al detalle de lo que realmente se ajusta a la necesidad. Con Cisco es montar el acceso a cómo llegar a esa información si la tenemos localmente hablando en nuestra sede. Luego, pues bueno, software como el que has mencionado que ha pasado por ahí, Veritas, para programar todos los temas de backup, para que de alguna manera la digitalización tiene, digamos, su punto débil es que dependemos de los datos. O sea, o cómo hemos montado nuestra infraestructura. Entonces, de ahí todo el tema de las copias de seguridad entra un papel importante, tanto de los sistemas como del dato propiamente dicho. Entonces, Veritas es un donante que hay que tenerle muy presente en toda la fase de digitalización, porque al final pensar que si no tenéis acceso a los datos, vuestra actividad se para completamente. Entonces, tener ese plan de contingencia, de continuidad, es muy importante en esa estrategia digital que estamos elaborando. Entonces, pues como antes en la conversación, en la exposición, José ha mencionado qué pasa si se incendia nuestra sede. Pues ahí es importante tener esa planificación de tener nuestros datos en la nube, como ahí aparece en Amazon, que son servidores externos que te garantizan un 99% de servicio. Entonces, si tú estás replicando todos tus datos a una entidad como Amazon o como Google o como Microsoft, sabes que lo vas a tener. ¿Y quién hace eso? Pues no vas a estar todo el día dando la tecla. Pues Veritas lo automatizas esas tareas. Es lo más importante. Al final es lo que estamos diciendo en conjunto, es una estrategia de continuidad de actividad para que vosotros os lo podáis organizar. ¿Cuál es lo mejor o lo peor? Pues eso ya es entrar al detalle de liderar esa transformación digital. Herramientas, como veis, sobran opciones, sobran diferentes posibilidades, pero lo más importante es que sepáis que en Tesud tenéis el acceso y con importantes ahorros. Claro, digamos que hay como 3 escalones, ¿no? O sea, por un lado, dónde almacenarla, luego cómo gestionarla y luego cómo protegerla, ¿no? Efectivamente, o sea, tienen muchos niveles. Técnicamente hablando, hay que organizarlo bien para que el tiempo de parada de actividad sea el mínimo, claro. Claro, porque muchas entidades, además pequeñas, pues muchos empezamos siempre, pues al final trabajamos con nuestro disco duro, ¿no? El siguiente paso es igual tener un disco duro externo propio para hacer una copia de vez en cuando, si es que lo hacemos. O compartimos en una oficina, pues nos conectamos 3 personas en nuestra sede y compartimos con un disco duro externo, metemos allí toda la información, ¿no? Eso es como el paso previo. Sí, los famosos NAS que seguramente más de uno estáis usando Claro. o conocéis. Pero sí, efectivamente, hay que ir a dar el siguiente paso que es la nube. Entonces, para que ahora Claro. que estamos desfocalizados todos,
accedamos a un único punto, independientemente de lo costoso que es montar una infraestructura en la sede, que muchas veces ese es el problema. En el chat se ha mencionado las telecomunicaciones y es verdad, o sea, al final el querer montarte todo en tu sede implica pues tener líneas de backup, de comunicaciones, tener la infraestructura y bien protegida, como tú has dicho, de Cisco con las VPNs para que nadie se nos cuele, porque al final dependemos de los datos que manejamos y si Claro, encima somos entidades que manejamos datos delicados, pues información médica de nuestros datos personales, asociados, entonces al final es muy costoso. Entonces apoyaros en grandes claro. corporaciones te ayuda a que ellos nos garantizan toda esa protección. Claro, claro. Y luego, por último, tener ese salvavidas de hacer un backup, ¿no? Que yo creo que es una de esas actividades de buenas prácticas que muchos no hacemos en el día a día, ¿no? O sea, yo Sí, eso, y si lo no sé puedes hacer cuántas con una veces tarea automatizada para que te despreocupes, mejor todavía. ya ni siquiera vayamos a pensar en que se incendie nuestra sede, es simplemente que se te borre, que se te caiga el ordenador al suelo y se te rompa el disco duro. O que te entre un virus en el ordenador y no puedas recuperar tus datos. Al final nos puede salvar de muchos problemas. Sí, sí, a ver. Y siguiendo con los temas, José, tenemos una pregunta en el chat sí, antes de que sigamos avanzando, que claro. nos comenta Rocío, que qué perfil o perfiles profesionales podrían integrar toda esta implantación que estábamos hablando. Pues en este caso también depende un poco va a depender mucho de qué herramienta y también de si tenéis un equipo interno dedicado a la tecnología y a la digitalización. Hay algunas herramientas en las cuales realmente no son muy sofisticadas en cuanto a implantarlas, es decir, son herramientas del día a día que uno mismo puede descargar, instalar y utilizar. ¿En qué categoría pondríamos, qué productos pondríamos en esta categoría? Pues, por ejemplo, perdón, una licencia tradicional, por ejemplo, de Office, un Office 2019, es decir, una licencia que se instala en tu ordenador y es tuya hasta que ese ordenador acabe su vida útil. O un antivirus, por ejemplo, para proteger tu equipo a nivel equipo informático de posibles virus o ataques informáticos. Pues hay determinadas herramientas que a nivel usuario lo podemos manejar tranquilamente. Hay otras herramientas que quizá necesitan un nivel más sofisticado, vamos a decir, o más experto en una determinada herramienta para poder implantar. Por ejemplo, cuando hablamos de Microsoft 365, va a depender mucho de si vosotros queréis usar Microsoft 365 partiendo de cero o si tenéis una información previa que vais a tener que migrar a ese nuevo entorno. Todo lo que implique movimiento de datos de un sitio a otro, vamos a decir, ahí va a tener que haber un trabajo técnico e idealmente que sea alguien experto y con conocimiento de esa herramienta el que lo realice. Le voy a pasar el testigo a Antonio para que nos dé más detalles. Sí, yo voy a generalizar un poco más. El perfil, yo creo que tenéis que tener claro es crear un líder interno de la transformación digital. ¿Por qué digo esto? Porque al final es adaptar vuestro día a día a las herramientas o qué herramientas ajusta mejor. Entonces, mejor que vosotros no va a haber nadie que lidere esa transformación. Luego ya como está apuntando Patricia, la herramienta va a mandar y los usuarios sois los que mandáis. O sea, por mucho que a un técnico le guste una tecnología porque la ve ideal, si luego los usuarios no llegan a desarrollarla o no llegan a- a trabajar a gusto con ella, la transformación va a ser caótica. Entonces, vosotros los perfiles, primero marcar un líder vuestro interno que os conoce muy bien cómo funcionáis y luego ya sí apoyaros en un perfil técnico para que busque la mejor tecnología que se ajusta a vosotros, siempre colaborando esas dos figuras. O sea, es muy complicado hacerlo al revés, que la herramienta sea la que mande.
Claro, o sea que recomendaríais más que fuese un perfil más técnico, pero no especializado en un software determinado, ¿no? Porque al Correcto, final lo que es correcto. mejor que hable varios idiomas, aunque Exactamente. no los hable perfectos, a que solo hable uno muy bien. Efectivamente, al final lo importante es que las entidades vosotros consigáis trabajar mejor y más a gusto. Entonces, al final tiene que haber ese diálogo del día a día con las herramientas. Entonces, pues bueno, muchas veces internamente el usuario está acostumbrado a un entorno, por decir algo, de Microsoft y por mucho que la herramienta de Google sea idónea, el usuario no se adapta a trabajar con las herramientas de Google. Entonces, por eso digo que lo más importante es que primero, en cualquier transformación, marquéis un líder interno, que sea el que lleve el diálogo con ese técnico y que vayan haciendo esas pruebas pilotos. Porque aquí digamos que hay que mezclar dos mundos, el tradicional vuestro que estáis haciendo día a día con el mundo técnico que está trabajando con mucha tecnología, pero que bueno, que él compara tecnología, pero no sabe comparar tareas, que son las que vosotros realicéis en el día a día. Claro, sí, sí. Es complicado además, hoy en día, como está tan especializada la tecnología, es muy difícil aspirar a que una persona sepa muy a fondo muchos programas, ¿no? Al final, para lo que es una implantación, sueles depender más en terceras personas que estén especializadas en un tema concreto, en el caso de que sea necesaria una implantación. Sí. Y ahí quería añadir también que desde TechSoup nos podéis contactar. Estamos a vuestra disposición. Si, por ejemplo, tenéis alguna duda en cuanto a, pues estoy dudando entre Workplace o entre el entorno de Microsoft 365, nosotros intentamos orientaros, según lo que nos contéis, hacia qué vemos nosotros que puede ser más adecuado. Y luego, a partir de ahí, establecer la conversación con quien vosotros vayáis a escoger para que os implante esa tecnología. O sea que nosotros siempre estamos aquí disponibles para vosotros. O, por ejemplo, podéis tener una necesidad y no sabéis muy bien qué herramienta la puede cubrir. Por ejemplo, esta que comentaba antes de la gestión de citas de Microsoft, que se llama Microsoft Bookings. Pues siempre nos podéis escribir a info@techsoup.es y nosotros desde nuestra mejor voluntad os intentamos orientar si tenemos alguna herramienta disponible. Claro. Vale, pues a ver, yo voy a seguir con los resultados de nuestra encuesta y bueno, mira, un tema del que se está hablando, de que ha habido bastante interés también es lo que es desarrollar nuevas formas de ayudar, ¿no? Esto ya entramos en un terreno más complejo, sobre todo porque depende mucho de cada una de nuestras entidades, ¿no? Y cómo... Y es, digamos, aquí esta es la parte en la que entramos igual más filosófica, en la que tenemos que pensar en plan, vale, pues conforme a nuestra misión, ¿qué podemos desarrollar y qué podemos hacer para ofrecer nuevos servicios o para encontrar nuevas formas de ayudar a la gente? Pues mira, un ejemplo igual de lo que estamos haciendo ahora mismo, este formato de webinar, pues es probable que hace 2 o 3 años no lo estuviésemos haciendo. Probablemente se plantearían, cuando se realizaban más eventos físicos, nos hubiésemos tratado de reunir en una sala en algún sitio y hubiésemos organizado un seminario convencional con otro formato diferente, con otra forma de actuar y con las limitaciones que tenían ese tipo de eventos físicos, ¿no? Ahora mismo este formato online nos permite hacer muchas más acciones de este tipo y juntarnos muchos más para debatir distintos temas Entonces, esto sin ser una idea especialmente innovadora o disruptiva o creativa, aquí estamos desarrollando una nueva forma de ayudar a nuestra comunidad, ¿no? Al pensar, por ejemplo, en desarrollar formaciones online, que igual antes no es una cosa que hacíamos antes. Aquí nuestro consejo es analizar cuál es nuestra misión en nuestra entidad e intentar pensar qué otros canales de comunicación podemos abrir con nuestra comunidad y en qué otras maneras
podemos encontrar algo que les sirva, que les sea útil. Pues igual que puede ser este tipo de formaciones que estamos haciendo, pues igual es crear un portal donde subir conocimiento, ¿no? Nosotros, pues una forma en la que estamos intentando desarrollar nuevas formas de ayudar desde TechSoup Spain es creando esta plataforma de cursos de la que hemos hablado, ¿no? Porque al final detectamos que hay una necesidad y bueno, y a nosotros nos sería imposible estar dando formaciones presenciales a la gente. Sin embargo, que estamos intentando adaptar una tecnología que ya existe, que es el aprendizaje online, crear una plataforma y ponerla a disposición de estas personas. Hay niveles mucho más avanzados. Aquí ahora que tenemos a AWS justo en esta diapositiva, empresas plataformas como la de AWS o la de Azure de Microsoft tienen, aparte del almacenaje y de poder utilizarlo, digamos, para temas de hosting de nuestra web, para alojar nuestra web, son plataformas de programación en la nube súper completas, que además están creciendo cada año. Y muchas organizaciones en todo el mundo, nosotros tenemos algunos casos de buenas prácticas o casos de historias de éxito, digamos, en el que hemos visto pues, entidades que igual desarrollan, utilizando la tecnología de Azure, un chatbot, un robot, o sea, un chat virtual con el que otras personas necesitadas puedan contactar y puedan recibir una determinada asistencia, ¿no? Sobre todo en estas entidades que igual están recibiendo muchas llamadas o una solución de estas puede permitir que atiendas y que canalices la forma de recoger información de la gente de una manera mucho más eficiente. De esa forma ya estás ya estás encontrando una forma de ayudar mejor, de ayudar más a otras personas. Ahí me gustaría añadir, José, que sí. Los medios digitales en el fondo son una ayuda, en realidad, claro. no son un sustitutivo, ¿no? Puede ser un primer nivel, por ejemplo, de atención para a su vez después que entre una persona más al detalle. Pero muchas veces, por lo que nosotros vemos a las entidades de nuestra comunidad, tienen tal avalancha a veces de peticiones de ayuda que no son capaces de gestionarlas por los medios tradicionales. Entonces es una forma de añadir nuevas formas de trabajar mejor. Y también ahondando en el asunto de las formaciones online, quería destacar que en el caso de Google, para todos aquellos que tenéis activo Google for Non-Profits, os da acceso a Google Classroom, que es una aplicación que os permite pues, gestionar a lo mejor pues, una sesión o una charla que tenga materiales de apoyo y en el cual las personas que participan las podríamos considerar como si fueran el alumnado y poder tener una interacción con ellos a través de esta herramienta. Ya os digo, está incluida en Google Workspace for Non-Profits, que se llama Google for Non-Profits. Y la tenéis incluida en ese paquete. Entonces, realmente desde TechSoup tenemos mucha tecnología y aplicaciones disponibles y luego pues hay que indagar un poquito, ver cuál es la que mejor os conviene. Nosotros os podemos también apoyar y a partir de ahí pues intentar sacarle el máximo partido, siempre orientado a las necesidades de cada una de las entidades, a sus particularidades, porque a lo mejor un entorno o una tecnología es muy adecuada para mi entidad, pero no lo es para otra. Sí. Estoy viendo los resultados de la encuesta y voy a pegar un salto ahora. En lugar de la siguiente más votada, a una de las menos votadas, que es proteger a nuestra organización de ataques. Y bueno, básicamente es una cosa que creo que nos pasa a todos, que al final no, es un tema al que ninguno le solemos prestar mucha atención, ¿no? Y es el tema de la ciberseguridad, que es tal vez la forma en la que está planteada igual suena como ataques no cibernéticos, pero la cuestión es que bueno, igual nos puedes contar, Patricia, la importancia un poco de proteger, ¿no?, nuestras organizaciones de ataques, porque a veces pensamos que una entidad sin ánimo de lucro no va a ser el foco de un hacker o de un virus, pero
pero ¿cuántos emails sospechosos de virus nos llegan a nuestra organización todos los días? La verdad es que es un tema muy interesante porque en realidad la seguridad de una organización depende de todas las personas que lo componen. Es decir, que podemos, en primer lugar, está la capa, digamos, de tener las herramientas que nos permitan defendernos de posibles ataques, y luego están los procedimientos internos que establezcamos nosotros para orientar a nuestros usuarios sobre buenas prácticas al respecto de qué hacer ante emails sospechosos, cómo guardar la información correctamente. Entonces, bueno, en el nivel de las herramientas informáticas también depende mucho de qué forma de trabajar tenemos. Por ejemplo, nosotros tenemos un servidor, pues a lo mejor, además de proteger a nuestros usuarios con un antivirus en cada ordenador, también tenemos que proteger esos servidores para que no sean atacados, porque hemos tenido conocimiento de entidades, por ejemplo, que les han atacado y les han secuestrado los datos y les han pedido un rescate por esos datos. O sea que en el tercer sector a veces nos da la impresión de que, bueno, quizá pues no vayamos a ser objeto de este tipo de ataques porque hay otros objetivos más atractivos, pero desgraciadamente los ataques informáticos están a la orden del día y los podemos sufrir cualquiera de nuestras entidades. Entonces, por ejemplo, establecer políticas de usuarios, políticas de qué pasa cuando una persona abandona la organización o una persona que era voluntaria deja de serlo, establecer procedimientos sobre cómo gestionar esos usuarios para que ya no vuelvan a acceder a nuestros entornos y mantener nuestra entidad segura y libre de ataques, y sobre todo la información que nosotros conservamos esté segura tanto por nosotros como por las personas a las que atendemos y de las cuales a lo mejor estamos recogiendo datos, con lo cual también es un tema de responsabilidad y de buena gestión de nuestras entidades. Entonces, aquí en esta diapositiva, pues por ejemplo tenemos el ejemplo de Bitdefender, que es una empresa que hace software de seguridad tanto para usuarios como para servidores. Okta lo que te permite es establecer gestiones de contraseñas y hacer un single sign-on, es decir, un solo login para diferentes entornos de nuestra entidad. Evidentemente hay medidas que podemos tomar que requieren de menos conocimiento informático, de menos experiencia y otras más, pero siempre está en nuestra mano el empezar ese camino hacia mejorar la seguridad de nuestra entidad. Claro. Y no dejarlo todo pues en manos de la suerte, del azar o de que nunca nos pase algo que luego tengamos que lamentar. Claro, y que yo creo que es interesante que tomar un enfoque de organización, ¿no? Digamos, no que cada uno se instale un antivirus que se haya descargado gratuito de internet o que haya encontrado o que tuviese en el ordenador, sino que haya una persona responsable de seguridad, no dedicada a eso al 100%, pero que haya una persona que sea la que diga, oye, no, en todos nuestros ordenadores, en todos nuestros equipos tiene que haber este protocolo, tiene que haber este antivirus instalado, tenemos que vigilar que se estén actualizando más o menos regularmente en nuestros servidores y en nuestros ordenadores, porque al final esto funciona un poco como lo del eslabón más débil, ¿no? Digamos que si una amenaza encuentra un ordenador en el que hay un agujero, desde ahí se puede colar a nuestro servidor, ¿no? Entonces, y creo que eso es un poco una de las cosas que tiene Bitdefender para organizaciones que sean de un tamaño un poquito más, que tengan más personas dentro, que se puede gestionar de manera centralizada, ¿no? Eso es. Tiene versiones, por ejemplo, para servidor, para aquellas entidades que lo tengan, o también... Incluso pues, para el móvil, ¿no? Incluso para el móvil, efectivamente, sí. De hecho, más grandes, sí. De hecho, la gestión de dispositivos es otra pata muy importante de la seguridad de nuestra entidad. Es decir, ¿qué dispositivos usamos? ¿Los nuestros personales? ¿Los de la entidad? ¿Se los debemos a otras personas? ¿Tenemos un inventario adecuado? ¿Qué pasa si desaparece o lo perdemos, ese dispositivo? Claro. O sea que sí, es un asunto capital. Y luego, claro, hay herramientas siempre disponibles para hacer esas gestiones. Claro. Por ejemplo, dentro del entorno de Microsoft 365 hay herramientas específicas para la gestión de los dispositivos y la seguridad de los dispositivos. Sí, sí.
nosotros tenemos también el catálogo, trabajamos con Norton como antivirus también, ¿no? Que no sé cuál es la diferencia fundamental con Bitdefender, no sé si recomendaríais uno frente a otro en algunos casos. Antonio, si quieres intervenir tú en este caso. Sí, ahí básicamente es un poco el entorno. Si somos pequeñitos, pues Norton nos encajaría perfectamente porque no tiene esa opción de servidor o esa opción de tener centralizado todo en una consola. Cosa que Bitdefender, el producto Gravity, sí lo hace. Entonces, pues bueno, ahí ya es dependiendo el volumen o la magnitud del parque de ordenadores en los cuales nos apoyamos. Ahí son Claro. pequeños detalles, porque al final los dos hacen la misma función, que es proteger. Vale. Sí. Estoy repasando lo que hemos hablado un poco de casi todo y condensando un poco algunos de los otros puntos que habíamos preguntado. No hemos hablado del caso de Airbnb y de eBay, que bueno, son dos ejemplos más de cosas que podéis encontrar en nuestro catálogo que no tienen que ver directamente con herramientas de software, pero que podría estar relacionado eso a nuevas formas de ayudar o de llegar a miembros o de llegar a donantes y nuevas formas de captar fondos también, ya sea con las subastas solidarias, ¿verdad, Patricia? O a través de las experiencias de Airbnb. Sí, por ejemplo, en el caso de eBay, tiene un programa que se llama eBay Solidario, en el cual podéis hacer recaudaciones de fondos mediante subastas online o poniendo a través de esta plataforma disponible productos de vuestra organización, de tal manera que todo lo recaudado en eBay, el 100% de lo recaudado va para vuestra entidad. Entonces, es interesante, no tiene coste participar, con lo cual en ese caso simplemente es contactar con eBay y establecer una propuesta de qué se podría hacer. Y algo similar es en el caso de Airbnb, lo que propone son experiencias solidarias de tal manera que se puede hacer una actividad a la cual se le pone un precio simbólico y el 100% de lo recaudado por esa actividad pues va directo a la entidad. Puede ser yo que es una clase de cocina con... Por Sí. ejemplo. Sí. Estamos ya fuera de tiempo y no sé si tenéis alguna pregunta o os gustaría saber sobre algún otro tema. Y en cualquier caso, si no, como ha dicho Patricia antes, estamos a vuestra disposición a través de info@techsoup y bueno, en nuestra web podéis encontrar mucha información al respecto. Pero estoy revisando el chat a ver si nos hemos dejado algo sin contestar, pero yo creo que no. A ver. Vale, no veo nada. Pues nada, entonces, si os parece, no sé si Sara, Adolfo, si queréis cerrar un poco la sesión o si queréis añadir alguna cosita más. No, por mi parte añadir, pues poco se puede añadir, me ha parecido muy completo y muy interesante, una información muy detallada. A mí especialmente digamos, afectado esta última parte en la que hablabais de seguridad por todo lo que tiene también todo lo que tiene que ver con dos cuestiones. Por un lado, la ley de protección de datos y por otro lado, el hecho de que un ataque y una petición de una extorsión por devolución de datos, pues nos puede dar grandes dolores de cabeza y hasta llevar a las organizaciones a una situación muy comprometida no solo financieramente, sino desde el punto de vista de la legalidad. Me parece un taller muy necesario y muy bien planteado, José. Agradeceros el aporte y también a todas las personas que habéis estado opinando, que no habéis sido pocas en el chat y que os habéis interesado por el taller. Damos 10 segundos de oro. La gente se está despidiendo en realidad ya. Sí, bueno, hay cuestiones por aquí de asesoraros, tal cual. Bueno, pues si os parece y nadie
enciende ninguna alarma por alguna pregunta vital. Yo creo que gracias a todo el mundo, TechSoup, equipo, compañeros, y gracias a todas las personas que os habéis interesado por participar en el taller. Nos vemos pronto en otras iniciativas igual de interesantes y seguiremos contando con TechSoup y dando publicidad para partenariados y para otras formaciones. Así que muchas gracias. Lo dejamos aquí si os parece. Hasta la próxima. Pues nada, muchísimas gracias a Penny, a Adolfo y Sara por habernos invitado y seguimos en contacto. Os vamos a enviar la presentación después de hoy o mañana. Y nada, y tendréis una pequeña encuesta y nos podéis decir qué os ha gustado y si os gustaría hablar de otros temas en el futuro. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por participar y nos vemos pronto. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Hasta luego.